Capítulo 59. Carrera de obstáculos. Muy bien, finalmente podemos comenzar el evento principal. McNeil sonrió casi de manera depredadora. Luego miró a los estudiantes a los ojos y mostró la pantalla detrás de ella. El primer evento de este año es Carrera de obstáculos. Es una carrera entre las 11 clases. El recorrido forma un anillo de casi 4 kilómetros alrededor de este estadio. Siempre cantamos sobre nuestra libertad en el campus. Dijo mientras se lamía los labios. Bueno, de eso se trata. Eres libre de hacer lo que quieras, lo que sea, siempre y cuando estés dentro del recorrido. Así que comencemos de inmediato. En sus marcas. Mokami se giró para mirar a Momo, que estaba de pie junto a él. Los estudiantes miraban las luces en la parte superior de la puerta. Todos tenían la cara más seria. Este era su primer obstáculo hacia la grandeza. Para demostrar su valía, para diferenciarse de todos los demás, tenían que ganar esta carrera. ¿Justo o demasiado poderoso?, preguntó Momo con una sonrisa. Démosles un espectáculo, dijo, lamiéndose los labios. Comenzar. A su alrededor, otros comenzaron a correr hacia adelante mientras dos de ellos se quedaron atrás. Aunque todos estaban sorprendidos, nadie dijo nada. No tenían tiempo para preocuparse por los demás. Momo y Mokami se tomaron de las manos mientras algo empezaba a salir de sus cuerpos. Parecía metal con la mitad de pintura roja y la otra mitad negra separadas de manera uniforme. Cuando la gente vio la primera parte, no entendieron qué era. Parecía un objeto cilíndrico de metal, pero a medida que salía más, todos se quedaron con la boca abierta y, en tan solo un minuto, un pequeño avión estaba en el suelo con dos estudiantes abrochados en él. Mokami puso en marcha el avión y despegó a una velocidad récord. 4 kilómetros para un avión. Fue una victoria instantánea. El dúo voló sobre otros participantes y cruzó la línea de meta, pero en lugar de aterrizar, volaron por el aire y aparecieron carteles en el reverso de la tarjeta que decían: Campeón Yaoyorozu. La gente del público tenía distintos estados de ánimo al ver lo que sucedía. Todo fue demasiado rápido. No habían pasado ni unos minutos y, en ese tiempo, dos estudiantes crearon un avión funcional, se subieron a él y terminaron la carrera. Dios mío. Los hermanos Yaoyorozu sacaron un avión de la nada para llevarlo hasta la línea de meta. Gritó Present Mic en estado de shock. Esto es increíble. Acabaron la carrera en poco más de un minuto. Eraseread, tus estudiantes son demasiado feroces. Como dijo en su discurso, tiene una buena peculiaridad y trabajó duro para mejorarla. Lo mismo le pasó a su hermana. Juntos hicieron lo que hicieron. Aunque parece simple, lo que hicieron es todo lo contrario. No solo tienen que gastar mucha energía, sino que también tienen que aprender y comprender mecanismos complejos más allá de esa tecnología. Sin meses de estudio y entrenamiento, algo así sería imposible. Pero, ¿quién es el ganador y quién es el segundo?, preguntó Present Mic. Trabajaron juntos y terminaron al mismo tiempo. Creo que, mientras hablamos, McNeil está hablando con los jurados. Lo anunciarán pronto, comentó Eraseread. ¿Qué carajo?, gritó un hombre incrédulo. ¿Simplemente sacaron un avión de la nada para abordar y terminar la carrera? ¿Cómo lo hicieron? Parece que funciona. ¿Qué clase de don es ese? De ninguna manera. Acaban de terminar la carrera. ¿No podrían haber tomado ese avión en ese tiempo? No lo puedo creer. ¿Qué carajo? Ellos simplemente hicieron eso. ¿Qué clase de peculiaridades tienen estos estudiantes? La reacción de los estudiantes asistentes también fue similar. Un avión pasó volando sobre sus cabezas, mientras ellos todavía tenían que lidiar con robots gigantes y otros estudiantes que querían estorbarse entre sí. Esos bastardos, gritó Bakugo mientras disparaba y se impulsaba hacia adelante con explosiones. ¿Cómo es posible? Izuku parecía horrorizado. Como todavía no podía usar su don, simplemente corría como una persona normal. No perderé. Iida hizo trabajar demasiado su motor, Kirk. En ese momento, cada estudiante tuvo una reacción diferente. Algunos decían: ¿qué demonios? Algunos reían y aplaudían. Otros se quedaron paralizados, atónitos y asombrados por el poder de sus compañeros.
Momo y Mokami, que estaban sentados uno al lado del otro, suspiraron y luego sonrieron. Se lo esperaban. No había forma de que perdieran este evento, no cuando estaban usando todo lo que tenían. Así de fuertes eran. Con años de estudio y entrenamiento, eran mucho, mucho más fuertes que Momo en el anime. «Oni-chan», preguntó Momo. «¿HMM? ¿Qué pasó para contenerse cuando no era necesario?» «Es necesario dar un mensaje. Quiero que todo el mundo sepa que podemos crear un avión a reacción en menos de un minuto. Ahora la gente pensará que podemos poner bombas en esos aviones. Dejen que vuele su imaginación y supongan cosas peores. Quiero que todo el mundo sepa que si se meten con mi familia, lo pagarán». Sí. El tiempo pasó y todos los participantes estaban exhaustos. Algunos se cayeron, no pudieron continuar y fueron marcados como fuera. Los primeros 2 kilómetros de la carrera fueron los más fáciles. Y durante todo este tiempo, los gemelos estuvieron sentados y conversando mientras esperaban a que llegaran los demás. El tercer clasificado fue Izuku, que aprovechó las minas en la última parte de la carrera para ganar de un plumazo. Tras él llegaron poco después Katsuki y Todoroki, seguidos por Tokoyami, que ya podía volar un ratito. Iida, Kaminari, Yui y Reiko, Ibara, Onekun y Juzo, Zero, Mei Atsume y uno tras otro, los demás fueron sucediéndose. Un minuto después, la voz de Midnight salió del altavoz. «Gracias por esperar. El anuncio. El ganador de la carrera de obstáculos es Momo Yaoyorozu y Mokami Yaoyorozu. Ambos compartirán el primer lugar». Momo y Mokami se sonrieron el uno al otro antes de caminar hacia sus amigos, recibiendo elogios y maldiciones al mismo tiempo, mientras escuchaban con sonrisas. Y ahora se acabó. El 42 en la cima les ha dado el derecho a avanzar. Lo siento por los niños que fracasaron, pero no se lo tomen a pecho y trabajen duro la próxima vez. Fue igual que el original. Los 40 estudiantes del curso de héroes estaban entre los primeros 42, además de Shinso y Mei. A partir de aquí comienza lo verdadero. Dijo Medianoche con una sonrisa sensual, el segundo evento del festival es Batalla de Caballería Humana. Capítulo 60. Caballería. Formaréis equipos de un mínimo de 2 y un máximo de 4 personas y formaréis una formación a caballo. Tenéis 15 minutos para intentar sumar tantos puntos como podáis. Cada equipo tendrá un jinete designado, y será su responsabilidad llevar las cintas de cabeza de cada miembro del equipo. Asegúrate de ponértelas solo por encima del cuello. A medida que pase el tiempo, defender vuestra propia cinta de cabeza e intentar robarlas de los demás se hará más difícil. Incluso si perdéis vuestra cinta de cabeza o os caéis, siempre podréis volver a luchar. Por supuesto, puedes usar tus peculiaridades a tu favor, pero recuerda, sé justo y evita atacar o destruir maliciosamente a otros equipos. Eso es una infracción que se castiga con tarjeta roja. Los puntos se otorgan en función de tu desempeño en la carrera de obstáculos. El puesto 42 recibe 5 puntos, el puesto 41 recibe 10 puntos, y así sucesivamente. La única excepción sería el primer puesto, pero ahora que está dividido de forma equitativa, el impacto no es tan grande. El primer y segundo lugar tendrá 5 millones de puntos cada uno. Así que, si yo fuera ustedes, apuntaría a estos dos bombones. Midnight miró a Mokami y Momo con una sonrisa traviesa. Tan pronto como Midnight declaró el comienzo, la gente comenzó a acosar a Mokami y Momo para que se unieran a ellos. Era cierto que sus puntos eran tan altos que serían el enemigo número 1, pero aún así pensaron que era mejor unirse a ellos que ser sus oponentes. «Tienes que llevarme, Mokami», gritó Mineta, pero Mokami lo ignoró por completo. «Moka-chan, ¿quieres formar equipo?», preguntó Asido con una sonrisa. «Siéntate sobre mí y déjame ser tu transporte, Mokami», dijo Shoji. «Seré el jinete de mi equipo», protestó Bakugo. Su orgullo le permitiría formar equipo con otros. Aspiraba a la cima, no se arrastraría bajo los demás para aceptar su superioridad. «Kacchan, déjame ser tu caballo». Izuku caminó hacia su enamorado. «Vete a la mierda, nerd. Solo para ser destruido». Aunque no le quebró el espíritu. «Ganaré esto para ayudarte, Kacchan». Todoroki estaba igual. No quería depender de los demás, así que empezó a elegir su equipo. Lentamente, pero con seguridad, los equipos comenzaron a formarse. «Lo siento, chicos.
Momo-chan y yo formaremos nuestro propio equipo para darles a los demás una oportunidad justa. Mokami sonrió cortésmente y se alejó con Momo. Quería elegir a Toru también, pero esta última necesitaba luchar sus propias batallas y, de todos modos, era demasiado orgullosa para aceptar su ayuda. ¿Cuál es el plan? ¿Cielo o tierra? Preguntó Momo. ¿Qué tal si nos quedamos quietos y dejamos que peleen como monos? Se rió Mokami. Momo parecía confundida y luego vio que el brazo de Mokami se desvanecía en el aire. Se dio cuenta y comenzó a reír. Esto será divertido. Pronto se formaron equipos. Izuku, Katsuki, Shoji y Shinso. Para sorpresa de Mokami, Shinso se acercó al grupo y declaró abiertamente su don, y preguntó si podía unirse a ellos en lugar de obligarlos. Su discurso probablemente provocó este cambio. Consulta aquí las imágenes: Mei Atsume, Uraraka, Ibara y Tokage. Asido, Onenuki, Yosetsu y Kirishima. Todoroki, Hiro, Kaminari y Zero. Itsuka, Toru, Yui y Reiko. Bondo, Fukidashi, Mineta y Kamakiri Kinoko, Iryu, Aoyama y Shoda. Tsuburaba, Monama, Kaibara y Sato. Iida, Tsuyu, Tokoyami y Yojiro. Tetsu, Kurohiro, Pomi, Shishida. 10 equipos de 4. Mokami pensó que los equipos estaban bien equilibrados. Con Mokami y Momo formando un equipo de 2, los 42 finalmente estaban listos para continuar con el evento. Si ya están todos listos, vámonos. Gritó Midnight mientras daba la cuenta regresiva. Tan pronto como lo hicieron, todos los ojos se posaron en Momo, que era llevada sobre los anchos hombros de Mokami. Pero mientras lo hacían, vieron sonrisas burlonas en sus rostros, lentes de sol en sus ojos y un par de bombas en las manos de Momo. ¡Mierda!, exclamaron los estudiantes, pero ya era demasiado tarde porque, al segundo siguiente, el escenario quedó inundado de una luz brillante, privando a todos los demás estudiantes de la capacidad de ver por un rato. Afortunadamente, debido a la distancia, los espectadores no se vieron tan afectados. Observaron a los gemelos con gran atención y los vieron caminar hacia un rincón y quedarse allí sin hacer nada. ¿Qué está pasando? ¿Qué demonios están haciendo? Después del alboroto que causaron en la primera ronda, pensé que nos darían otro espectáculo esta vez. ¿Por qué están ahí parados? ¿Se dieron por vencidos? Pronto, los estudiantes recuperaron el control y miraron hacia el campo con enojo. Todos estaban furiosos y querían destrozar a esos dos, pero dondequiera que miraran, no lograban encontrarlos. Miraron a derecha e izquierda, arriba y abajo, pero no pudieron encontrar a Mokami ni a Momo por ningún lado. ¿Qué están haciendo? ¿No pueden ver a esos dos? ¿Alguno de ellos puede usar la invisibilidad? Espera, ¿podemos verlos? Es extraño. ¿Es eso? En ese momento reaccionó Present Mig mientras miraba el campo. Damas y caballeros. No digas nada. El Aseread lo detuvo antes de que pudiera decir. Si lo dices ahora, revelarás su movimiento. Después de todo, los contendientes también pueden escucharnos. Lo que Present Mig quería decir era Cloaking Technology. Sí, después de lanzar las bombas de destello, Momo y Mokami caminaron hacia una esquina y crearon una cortina gigante que doblaba la luz a su alrededor y se reflejaba detrás de ellos. Para los que estaban en el campo, debido al ángulo, parecía que no había nada allí, pero los que estaban en el escenario podían verlos claramente. En ese momento, Mokami estaba sentado en una silla que él creó, y Momo estaba sentada en su hombro. Estaban observando tranquilamente al resto. Después de no poder encontrarlos durante minutos, otros equipos comenzaron a perseguirse unos a otros. Pasaron solo unos segundos antes de que escucharan la primera pelea. Fue entre Bakugo, que era el jinete de su equipo, y el equipo de Asido. Y no mucho después Todoroki se unió a la refriega. Mientras los tres equipos se enfrentaban, Tokage, que también era jinete, separó sus manos de su cuerpo e intentó tomar la banda para la cabeza de Bakugo, pero Izuku gritó para alertar a la rubia. Kacchan, ten cuidado. Bakugo saltó al aire y flotó con su don para escapar de la batalla, y observó desde el aire. Tokage, que había perdido a su oponente, apuntó a Todoroki en su lugar, pero Iida y un chico mitad hombre retrocedieron al ver que había un equipo pescando en aguas turbulentas. Kacchan, no creo que Tenbya-kun pueda aguantar mucho más. Deberíamos ir tras él. Lo sé, pero no hay nada que podamos hacer, Deku.
El brazo derecho de Katsuki se encendió, listo para atacar a quienes lo rodeaban. Solo un poco más y tendría una de las bandas, pero esa chica astuta lo arruinó. Kacchan, espera un poco. Cállate, nerd. Bakugo hizo callar al chico de cabello verde mientras retrocedía hacia su equipo. Los demás también se fueron, al ver que ninguno era débil, por lo que decidieron apuntar a los demás. Aunque Bakugo tenía la segunda banda para la cabeza más alta, era un oponente problemático. No muchos podían alcanzarlo una vez que volaba. Justo cuando Bakugo aterrizó en el hombro de Izuku, una luz brillante los cegó una vez más. Todos los estudiantes cerraron los ojos por miedo a ser bombardeados porque pensaron que los gemelos habían regresado, pero esta vez era Toru. Y tan pronto como Toru los cegó, Reiko, que era el jinete, tomó la banda para la cabeza de Katsuki y cayeron hacia atrás. Capítulo 61. Batallas. ¿Quién? Gritó Katsuki con ganas de matarlo. Allí. Tokage señaló a Todoroki y Katsuki atacó sin pensar. El equipo de Tokage se acercó sigilosamente a ellos y mientras Bakugo atacaba como un perro rabioso, le robó la banda para la cabeza a Todoroki. La competencia fue feroz. Incluso los dos más fuertes perdieron sus cintas para la cabeza en el primer minuto, pero en lugar de luchar sin rumbo, fueron tras otros y pronto, el caos fue total. Eso terminó la segunda fase. La declaración de Midnight puso fin a la batalla y todos los estudiantes miraron a su alrededor. Las bandas para la cabeza cambiaron de dueño tan rápido que nadie estaba seguro de si ganaron o no. Una cosa era segura, Mokami y Momo todavía estaban en la cima, entonces ¿quién más pasaría a la siguiente etapa? El equipo Yaoyorozu en primer lugar. Dijo Midnight después de un rato. Ni siquiera están en el campo, ¿cómo pueden ganar? Preguntó Katsuki molesto. ¿Quién dijo que no estamos aquí? El telón cayó y todos miraron al duro sentado con los ojos entrecerrados. ¿Estuviste escondido allí todo el tiempo? Preguntó Izuku en estado de shock. ¿Tecnología de camuflaje? Preguntó Mei con los ojos brillantes. Sí. Dijo Momo sonriendo. Tus manualidades también son increíbles. Jeje, mis bebés son geniales. Ella sonrió orgullosa. El segundo equipo es el equipo Tokage. Mei, Uraraka, Tokage e Ibara. El tercero es el equipo Bakugo, Katsuki, Izuku, Shinso, Shoji. El cuarto es el equipo Reiko. Itsuka, Toru, Yui, Reiko. El quinto equipo es el equipo Todoroki. Todoroki, Hiro, Kaminari, Zero. Como solo 16 contendientes pueden participar en el tercer evento, el equipo quinto debe seleccionar 2 entre 4. Decidan en los próximos 5 minutos. Fue una crueldad para un equipo que había trabajado muy duro para clasificarse. Especialmente hacia el final, lucharon con todo lo que tenían y finalmente consiguieron una banda para la cabeza, pero ahora tenían que elegir 2. Todoroki pensó que definitivamente él era uno de ellos. Era el líder y el jinete y el que trabajaba más duro. Como los tres somos de 1A, dejémosle el otro asiento a Kaminari. A mí me gustaría participar, pero con Todoroki ocupando uno de los asientos, solo podemos dejarlo para Kaminari. Dijo Hiro, pero ella estaba resentida. Todoroki ni siquiera lo discutió y tomó uno de los asientos. Era cierto que él era el que más trabajaba, pero también significaba que ya había demostrado su valía. Los scouts ya habían visto de lo que era capaz, mientras que ella y Zero aún no habían demostrado todas sus capacidades. Vamos con eso. Añadió Zero con decepción. Si lo supiera, se uniría a otro equipo. Después de que se decidieron, comenzó el tercer y último evento. Hubo un intermedio, pero lo que el público esperaba era la verdadera batalla. Sin importar la edad, a la gente le encantaba ver a otros pelear. Y después de eso, llegará el evento final. 16 personas de los 5 equipos han logrado pasar. Es un torneo de batalla. Haremos que se enfrenten 1 a 1. Está bien, resolveremos las peleas por sorteo. Echaron el sorteo sin perder tiempo. Y esos enfrentamientos son los siguientes. Shinso contra Izuku, Mokami contra Mei, Reiko vs Todoroki, Uraraka contra Yui, Ibara contra Kaminari, Toru contra Tokage, Shoji contra Katsuki, Momo contra Itsuka. Como había 16 individuos, eso significaba que había 8 enfrentamientos. Me encontraré con Momo en la final. Pensó Mokami en su cabeza. La idea de que uno de ellos perdiera antes de eso, ni siquiera era posible. Los enfrentamientos están decididos.
El ganador de la ronda pasa a la siguiente. Así que esta es la regla de eliminación. McNeil aplaudió. Muy bien, que comience la primera batalla. Mientras decía eso, Cementos apareció y creó una plataforma cuadrada simple para que otros lucharan. Shinso e Izuku estaban a punto de subir al escenario para la batalla, pero de repente una voz resonó en la apertura. Por favor, escúchenme. Todos se giraron para ver a Mokami levantando la mano. ¿Qué pasa?, preguntó Medianoche. Ya lo he dicho, pero me gustaría repetirlo. Mokami la miró, luego a Nezu, luego a la audiencia. Los Quirks son tan fuertes como sus usuarios, pero también cómo usan los entornos para su beneficio. Hay muchos estudiantes que no pueden usar sus dones en un campo cuadrado simple, como yo, Momo, Todoroki y Bakugo. Nuestros dones, sin importar el tipo de entorno, son fuertes. Eso causaría una ventaja injusta y estoy seguro de que algunos estudiantes con dones que no se pueden usar en un escenario tan simple se sentirían agraviados. Sugiero que la escuela cambie la configuración del escenario a algo más favorable, algo así como un campo de batalla rocoso que sería justo para todos. McNeil lo miró por un segundo, como si quisiera decir algo, pero luego suspiró y habló por su auricular. Después de unos minutos de discusión, McNeil levantó la mano y dijo: sugerencia aceptada y le agradecemos por permitirnos evaluar de manera justa a todos los estudiantes. Fue un error que pasamos por alto. Eres demasiado amable, estoy seguro de que elegiste una etapa simple para evitar el sesgo, pero los participantes que llegaron a esta etapa causaron esta injusticia. El primer encuentro fue Izuku vs Shinso. Izuku, que todavía estaba lleno de energía después de la última etapa, estaba emocionado por volver a pelear. Quería pelear contra Todoroki y Mokami, pero también estaba feliz de pelear contra Shinso ya que sabía cuál era su habilidad. Izuku y Shinso se encontraban en el nuevo escenario. Ahora, en lugar del sencillo escenario cuadrado, había un escenario rocoso con muchas rocas grandes y pequeñas por todos lados. Algunas de las rocas eran demasiado grandes, una persona podría usarlas para esconderse de ataques devastadores. Mokami sugirió este tipo de escenario por dos razones. Yui, que no podía traer ningún arma extra, incluyendo piedras, sería completamente inútil en un escenario así y ¿cómo era eso justo? En segundo lugar, no quería que Todoroki empujara a la gente con un gran trozo de hielo. El poder no lo era todo. Usar el don de forma inteligente y usar el entorno era más importante que eso. Yo iré primero ya que estoy en desventaja. Shinso se señaló a sí mismo. Está bien. Izuku asintió mientras tiraba su diadema. Mientras los dos se preparaban, McNeil procedió a declarar el comienzo de la batalla. Tan pronto como lo hizo, Izuku sintió que perdía el control de su cuerpo. ¿Cómo?, pensó con miedo. Respondió la pregunta de Shinso, pero fue antes de la batalla, y este último esperó a que McNeil comenzara la batalla. Hubo al menos 20 segundos de diferencia. Sal del escenario, dijo el chico de cabello morado. Mi gorilla que perdió el control comenzó a alejarse, pero lamentablemente, sucedió lo mismo que pasó en el anime una vez más. Tonterías de protagonista y todo eso. Con ello, Izuku ganó. Capítulo 62. Primeras rondas. Segunda batalla. Gritó Medianoche. Mokami estaba esperando en el banco. No se molestó en ir a la sala de espera. La sala era para que los estudiantes calmaran sus mentes en soledad. Él estaba tranquilo y no necesitaba ir allí para sentarse solo. Se sentía cómodo con Momo, Toru y otros sentados a su lado. En medio de los vítores de miles de personas, la chica de cabello rosa y Mokami saltaron al escenario. Sabía que esta batalla sería fácil, ya que la chica de cabello rosa no quería pelear y solo quería demostrarles a sus bebés. Así que se quedó quieto y la dejó hacer lo que quisiera. Incluso le dio algunas ideas sobre cómo podría mejorar algunas cosas. Mei se enamoraba cada vez que hacía eso, así que Mokami estaba más que feliz de hacer más. Háblame después del torneo sobre la asociación. Susurró para que solo ella pudiera escucharlo antes de que perdiera y el segundo partido terminara. El tercer encuentro fue interesante. Reiko fue una de las estudiantes que más se benefició de la nueva etapa. El don que le permitía mover objetos mediante telequinesis brilló en un nuevo campo de batalla. Desde que vio las habilidades de Todoroki durante la primera y la segunda etapa, supo lo poderoso que era. Para lidiar con eso, eligió la vieja táctica de guerrilla y arrojó piedras mientras se escondía.
Todoroki, que comenzó a congelarse debido a su don, perdió la paciencia y usó su lado izquierdo para derretir su hielo. Esta fue la primera vez que usó fuego hoy. Aunque se estaba acostumbrando a la idea gracias al entrenamiento conjunto y a los discursos de Mokami, todavía se sentía incómodo. La repentina pérdida de control le hizo perder la compostura, por lo que dejó de lado la precaución y atacó brutalmente. Al final, a pesar de la etapa favorable, Reiko perdió. La cuarta batalla era la que Mokami más esperaba. Uraraka, con un don que le permitía hacer flotar rocas y arrojarlas sin ninguna fuerza para luego hacerlas llover sobre un oponente, contra Yui, que podía encoger rocas enormes al tamaño de guijarros y arrojarlas con la velocidad de las balas, para luego volverlas a su tamaño original y casi imitar una lluvia de meteoritos. Mientras Uraraka soltaba las rocas, flotaba sobre el campo de batalla y las estrellaba contra la dirección general de Yui. Yui, que tenía una defensa bastante decente debido a las grandes rocas que podía lanzar a gran velocidad, contraatacaba desde lejos. Cada vez que esquivaba con éxito el ataque de Yui, Uraraka recuperaba una roca que se estrellaba y la lanzaba de nuevo para aumentar su munición. Esto continuó por un tiempo hasta que una de las rocas de Uraraka se estrelló demasiado cerca de Yui. Ella, sin pensar, arrojó la roca que tenía en la mano y golpeó a Uraraka cuando su tamaño se multiplicó por 10. Unos segundos después, el árbitro declaró al ganador. Por suerte, Uraraka no resultó gravemente herido, pero el público finalmente se dio cuenta de lo que Mokami quería decir cuando sugirió el cambio de escenario. Si no fuera por eso, Reiko, Uraraka y Yui habrían tenido un desempeño deficiente. Yui sería absolutamente inútil. La siguiente batalla, la sexta, fue igual que en el anime. Ibara, con sus cabellos de enredadera inmunes a la electricidad, golpeó fácilmente a Kaminari y lo arrojó fuera del escenario. La séptima batalla también fue interesante. Una de las razones más importantes por las que sugirió el cambio fue Toru. Además de ser invisible, Toru era una chica normal. Aunque gracias a él estaba aprendiendo artes marciales y se estaba volviendo más fuerte cada día, en un campo abierto, sería aplastada fácilmente. Afortunadamente, todo salió como él predijo, con su traje de cumpleaños, lo que significaba que era completamente invisible, esquivó las partes del cuerpo de Tokage y se acercó a las partes de su cabeza. No había forma de echar a Tokage, por lo que la única opción que quedaba era robarle la conciencia. Por supuesto, era más fácil decirlo que hacerlo. Tokage, al enterarse del paradero de Toru, aprovechó rápidamente la oportunidad y derrotó a su oponente. Lamentablemente, a pesar de su progreso y la justicia que Mokami agregó a la batalla, sin el equipo de héroe, Toru era débil. Si hubiera tenido una pistola láser, podría haberla reflejado en su oponente y derrotarla en poco tiempo. Con la ayuda de Mokami, ya había aprendido ese movimiento. Toru suspiró impotente al ser derrotada y miró a Mokami, quien no podía enfocar sus ojos, lo que significaba que no estaba usando la lente para verla. Otra persona podría haber pensado que estaba fingiendo, pero ella sabía que no era así. Ella, a estas alturas, tenía un gran conocimiento de su carácter y sabía que Mokami nunca se aprovecharía de ella. Si quisiera, no revelaría esta habilidad suya en primer lugar. Lo mismo les pasó a sus padres. Antes de unirse al festival, le pidió a Mokami que desactivara todos los lentes para que nadie pudiera verla desnuda. La séptima batalla fue un poco decepcionante. Aunque Shoji era fuerte, no pudo hacer mucho contra Katsuki, que podía flotar. Aunque le lanzó piedras al rubio, Katsuki tenía una gran maniobrabilidad en el aire. Al final, fue acortando la distancia poco a poco y ganó con un Obitzer Impact. Y finalmente la última batalla de la primera ronda. En el entrenamiento de clase conjunta en anime, Iizuka había vencido a Momo con su abrumadora fuerza. Pero para ser honestos, esa Momo era una idiota inexperta. Esta Momo, la hermana gemela de Mokami, estaba muy por delante de su versión de anime. Cuando comenzó la batalla, Momo creó un escudo con una pistola. Iizuka corrió rápidamente hacia Momo, ya que sabía que cuanto más tiempo la dejaran atrás, más peligrosa se volvería. Iizuka atravesó rocas grandes y pequeñas por todo el campo de batalla, pero de todos modos ya era demasiado tarde. Momo disparó el arma que tenía en la mano y de ella salió un líquido. Iizuka se defendió con su mano agrandada y se lanzó en picado. Cuando estuvo sobre Momo, atacó brutalmente y destruyó el escudo de acero de tungsteno, pero para su sorpresa, un líquido verde explotó sobre ella. El líquido, tan pronto como entró en contacto con el aire, comenzó a endurecerse y, en poco tiempo, Iizuka estaba congelada como una estatua.
Eres tan fuerte. Suspiró Itsuka con nostalgia, el líquido que defendí con mi mano es opiáceo, ¿verdad? Sí, si no pudiera golpearte con este pegamento, ya te habrías desmayado. Pero escondí el antídoto dentro del pegamento para que, si te atraparan, pudieras permanecer despierto. Momo asintió. Luego ayudó a Itsuka a salir y ambas cayeron. Capítulo 63. Aplastarlo. Pronto comenzó la segunda ronda y la primera batalla fue Mokami vs Izuku. Para esta batalla, Mokami planeó algunas ideas tan pronto como vio los enfrentamientos. Pensó durante mucho tiempo en cualquier enfrentamiento con Izuku, pero el último incidente en el que Izuku culpó a Mokami por protegerlo cambió algunas cosas que quería hacer. Opción 1. Enseñarle mejor. Esta opción tenía sus propios méritos y, honestamente, era su favorita. Quería causar desesperación a Izuku y luego aplastarlo con poder puro, y realmente quería decir poder puro, sin ninguna herramienta ni creación. Solo su cuerpo entrenado durante una década. Opción 2. Salida rápida. En cuanto comenzara el juego, enviaría a Izuku afuera. De esa manera, no se lastimaría y Mokami no tendría que lidiar con esta fanática emocionalmente inestable. Aunque era atractivo, no era su forma de lidiar con las cosas. Le gustaba el enfoque duro cuando era necesario. Y un nudillo en la cara de Izuku siempre era necesario. Ese era su deber como padre. Opción 3. Aplastar el alma de Izuku. Crear objetos de alto nivel que le permitan a Mokami alcanzar una fuerza física que haga que Nomu corra por su dinero y luego golpee a Izuku incluso con su preciado One for All. Esta era una de las opciones, ya que afectaría su relación con Inko. Aunque ella no dejaría de verlo solo por esto, Izuku seguía siendo su hijo, y destruir por completo a este imbécil podría causar resentimiento entre los dos, e Izuku no valía la pena. Entonces, la primera opción es... Suspiró y se paró frente a Izuku. Este último lo miraba con preocupación en sus ojos. Probablemente sabía que no tenía ninguna posibilidad en esto, pero como le prometió a Olmig, haría su mejor esfuerzo. Sé que eres fuerte, Mokami, pero... Empezó a decir el debilucho, pero Mokami le dirigió una mirada que hizo que dejara de murmurar. Y en cuanto lo hizo, algo cambió en la cabeza de Mokami. Esta declaración de guerra. Este nivel de arrogancia... Izuku, ¿cuándo decidiste convertirte en un héroe? Preguntó con expresión aburrida mientras intentaba calmarse. Desde que era pequeño. Hasta donde puedo recordar. Dijo Izuku con orgullo, sintiendo su propio ser. Realmente lo sentía. Eso es excelente. Soñar es lo que hace que la humanidad prospere tanto. Sin nuestros sueños, no somos nada. Mokami asintió mientras elogiaba a Izuku. ¿Y cuando empezaste a trabajar por ese sueño? No me refiero a tomar notas o imaginar escenarios en los que te enfrentas a miles de héroes y villanos a los que acechas todos los días. Realmente me refiero a trabajar duro. Yo. Izuku murmuró desconcertado. Cuando finalmente despertaste, supongo, porque antes de eso no te había visto haciendo ningún entrenamiento físico. Lo sabría porque te ofrecí unirte a Momo y a mí cuando eras pequeña, ¿lo recuerdas? Ese sí. Momo y yo hemos estado trabajando desde entonces. Todos los días trabajamos duro para mejorar. ¿Sabes por qué? Porque, a pesar de tener un don fuerte, sabíamos que sin un poder real que pudiera mantenernos con vida, no tenía sentido y hoy voy a demostrártelo. Así que, para este partido, no usaré mi don. Al principio no iba a decir nada. Decidió que Izuku no valía la pena, pero cuando el debilucho empezó a hablar como si valiera algo, simplemente se volvió loco. Este pedazo de mierda quería alcanzar a aquellos como Bakugo, que a pesar de tener un don destructivo que podría convertirlo en un héroe profesional sin hacer nada, entrenó muy duro. Toru despertó un don que la maldijo, pero trabajó muy duro para aprobar el examen de ingreso con un cuerpo que no podría ser más normal. Y él, a pesar de ser una de las personas más ricas del planeta, y con un don que eventualmente lo convertiría en un héroe inigualable, todavía trabajaba duro todos los días. Y este debilucho tuvo el descaro de llamarlo y desafiarlo. No era digno. Ni siquiera de cerca. Por un segundo, incluso decidió optar por la opción 3 y destruir por completo al debilucho tanto física como mentalmente. Solo para evitar hacerlo, dijo en voz alta que no usaría su don. Porque si no lo hacía, no podría contenerse. Puedes empezar a romperte los dedos. Dijo Mokami con disgusto y esperó.
Izuku se sorprendió al escuchar todo eso, pero pronto su expresión se endureció y se lanzó hacia adelante con rayas rosas cubriendo su puño derecho. «Idiota», murmuró Mokami y se agachó un poco. Cuando el puño estaba a punto de golpearlo, agarró el brazo superior de Izuku y lo arrojó a un lado. El debilucho ya había cargado One for All, así que todo lo que pudo hacer fue desatarlo, pero como fue arrojado al suelo, la energía que podría devastar un edificio cayó sobre el escenario y lo arruinó. 2 extremidades abajo, 2 más para ir. Levantó 4 dedos y luego dobló 2. Izuku, que estaba de pie sobre una sola pierna mientras arrastraba la otra, miró su cuerpo en estado de shock. Nunca imaginó que Mokami pudiera esquivar su ataque con toda su potencia e incluso lanzarlo. Desperdició un brazo y una pierna para este ataque. Es cierto que estaba furioso, pero aún así, este movimiento le costó la batalla ahora que tenía que arrastrarse hacia adelante. Si realmente querías convertirte en un héroe, podrías haberlo hecho sin un don, pero no te esforzaste por ello. Ni siquiera intentaste aprender un arte marcial. Simplemente aumentaste tus extremidades con un don que no puedes controlar y te comportaste como un bruto. Entonces déjame ser tu maestro por un día. Lección 1. La fuerza sin control no es tuya. Lección 2. Lanzar un puñetazo sin una postura adecuada es como un niño patético que lanza piedras sin una onda. Dobló una mano hacia atrás y con la otra le hizo una seña a Izuku para que se acercara. Aunque Izuku se sorprendió al principio, comenzó a perder la calma bastante rápido. Izuku, quien llevaba las esperanzas del mundo y el amor de su mejor amigo Kacchan, no era un niño. Capítulo 64. Paliza brutal. Izuku miró a Mokami con ironía y esta vez, solo usó un dedo del pie para lanzarse hacia adelante y dobló un dedo mientras apuntaba al hombro de Mokami. Ahora estaba usando un estilo de lucha más versátil y podía cambiar su puntería si Mokami se movía. Para su sorpresa, el gemelo mayor no se movió en absoluto y esperó a que atacara. Izuku, después de un segundo de vacilación, movió su dedo y envió una poderosa explosión que destruyó la parte del escenario, moviéndose hacia Mokami. Mientras que este último simplemente esperó a que llegara el ataque y se hizo a un lado sin recibir daño alguno. Solo sintió el impacto del ataque, pero fue tan pequeño que ni siquiera le quitó su resistencia. Lección 3. Usar un don por sí solo no es tu poder. Es solo una herramienta para que tu cuerpo haga lo que tú no puedes hacer. Crees que tener un don fuerte te haría más fuerte, pero estás equivocado. Cállate. Gritó Izuku. Al final, solo tienes suerte. Las palabras de Mokami eran como cuchillos, e Izuku sintió como si lo hubieran golpeado. Sabía que las palabras de Mokami eran ciertas, pero no podía aceptarlas. Después de sentirse impotente para demostrar su valor a su mentor y mejor amigo y darse cuenta de que no iba a ser el número 1, entró en pánico, pero su frustración se hizo mayor. Mientras Mokami esquivaba los ataques de Izuku y lo golpeaba con toda su fuerza corporal, pensó en toda la terrible experiencia. Mokami no pudo evitar sentirse irritado por la forma en que Izuku actuó, pensando que era mejor que todos los demás solo porque ganó All for One de la noche a la mañana. Había querido convertirse en un héroe durante años, pero ¿qué había hecho para ganárselo? Nada más que quejarse y lamentarse, mientras que otras personas luchaban contra su destino con todo lo que tenían. Toru, por ejemplo, era solo una chica normal con invisibilidad, pero no dejó que eso le impidiera convertirse en un héroe. Mokami sabía que su propio don le otorgaba una ventaja significativa, pero se negaba a dejar que ese poder fuera la única arma en su arsenal. Quería demostrar que confiar únicamente en el propio don no era suficiente para convertirse en un héroe. Quería mostrarle a Izuku que la verdadera fuerza provenía del trabajo duro y la dedicación, algo de lo que Izuku parecía carecer. A pesar de su frustración, Mokami no pudo evitar sentir una punzada de culpa mientras asestaba golpe tras golpe al cuerpo golpeado de Izuku. No disfrutaba lastimar a Izuku, pero sentía que era necesario darle una lección. Prometió cuidarlo por Inko y esto era parte de esa promesa. Si Izuku quería crecer, necesitaba ver la verdad del mundo. Al final, Mokami sabía que saldría victorioso, pero la victoria sería agridulce, ya que no pudo evitar sentir una sensación de decepción por la actitud de Izuku. Mientras la pelea entre Mokami e Izuku continuaba, Izuku no pudo evitar sentir una sensación de frustración y confusión. Allí estaba él, usando su don lo mejor que podía, pero aún así estaba perdiendo contra alguien que ni siquiera estaba usando su propio don. No tenía sentido para él.
Mientras los ataques de Mokami continuaban cayendo sobre él, Izuku sintió que su determinación flaqueaba. Sabía que no podría seguir así por mucho más tiempo. Ya estaba sintiendo la tensión de sus heridas y cada golpe que recibía era como un golpe a su ya frágil confianza. Pero se negó a darse por vencido. Había llegado demasiado lejos como para permitir que esta derrota lo definiera. Por eso se esforzó más, excavó hasta el fondo y encontró una reserva de fuerza que ni siquiera sabía que tenía. No soy estúpido. Lo sé. Para ganar una pelea, tengo que acercarme a mi enemigo. Ya no soy un niño. El debilucho apretó el puño y con sus últimos 4 dedos, hizo circular One for All hasta su límite. Con una poderosa carrera, estaba frente a Mokami, quien estaba realmente sorprendido. Hasta donde él sabía, este debilucho solo podía usar alrededor del 10% de One for All, pero la velocidad que alcanzó ahora era mucho más que eso. Toma esto, Texas Smash. No. Mokami escuchó el grito de All Might, pero no estaba preocupado. De hecho, estaba sonriendo. Una sonrisa salvaje casi le agrietó el hermoso rostro. Miró el puño que se acercaba y sintió lo ridículo que era ese poder. Probablemente era menos del 15% de One for All, pero, si lo golpeara, moriría. 10 años de entrenamiento y sigo siendo mortal. Sacudió la cabeza. Aún así, no era lo suficientemente estúpido como para recibir el ataque de frente. Con una flexibilidad inimaginable, cayó de espaldas y el puño voló sobre él. El ataque fue tan fuerte que dondequiera que el puño se moviera, la destrucción lo seguía. Mientras se movía sobre él, Mokami también sintió que sus entrañas se agitaban y su piel amenazaba con abrirse, pero su sonrisa nunca desapareció. Ahora pierdes. Dijo y agarró a Izuku del cuello y lo arrojó fuera del escenario. Cuando Mokami asestó el golpe final, Izuku sintió que una sensación de alivio lo invadía. Todo había terminado. Lo había dado todo y podía salir de esta pelea con la cabeza en alto. Pero al mismo tiempo, no pudo evitar sentir una sensación de vacío. Había perdido, sí, pero había perdido contra alguien que se negó a usar sus propias habilidades. Se sintió como una victoria vacía para Mokami y una derrota aplastante para Izuku. Mientras salía del campo a trompicones, Izuku no pudo evitar preguntarse, ¿qué sentido tenía tener un don si ni siquiera podía usarlo para ganar una pelea? Y lo que es más importante, ¿cómo podría alguna vez esperar convertirse en un héroe si ni siquiera podía controlar su propio poder? Mokami miró a Izuku, que yacía en el suelo, derrotado, y suspiró. Había comprado un microondas para Inko hace años. Esperaba que con eso, Izuku pudiera corregir su error, pero era inútil. Y no podía ir a darle sugerencias sobre One for All cuando ni siquiera debería haber sabido nada al respecto en primer lugar. Empeoraría las cosas y las personas más poderosas del país pondrían sus ojos en él. No es que sea mi culpa. Momo y yo le pedimos que se uniera a nuestro entrenamiento, pero se negó. No me siento culpable. Mokami se dio la vuelta y bajó del escenario. Aunque siguió la primera opción, fue un poco más brutal de lo que había planeado. El discurso de apertura de Izuku lo enfureció. Perdió la calma por un segundo, pero afortunadamente todo estuvo bien. Capítulo 65. Momo contra Bakugo. Al ver el resultado de la batalla, el público comenzó a discutir animadamente. Ese niño. Realmente no usó su don. Dedicación versus poder innato. Como dijo en su discurso al principio, no se trata de poder, sino de cómo lo utilizas. Pensar que podía enfrentar todos esos ataques sin perder la compostura, incluso esquivó la mayoría y venció a sus oponentes. La batalla había terminado. La multitud se había divertido mucho con la batalla, pero ahora estaban conmocionados por lo que sucedió al final de la batalla. Ese hermoso bastardo, en realidad tiró a ese niño como si fuera una pelota de tenis o algo así. Cuidado con lo que dices sobre Mokami-sama, Kouko. ¿Qué dije? El de cabeza verde fue el que desafió a este tipo y lo echó a un lado. No digo que no lo mereciera. Kouko tenía razón hasta cierto punto. Izuku fue quien desafió a Mokami. Mokami no dijo nada malo. No se burló de Izuku, solo le dijo la verdad. Esa fue la razón por la que Kouko pensó que era aún más hermoso. Mientras la multitud discutía animadamente, se llevaron a Izuku. Se rompió la mayoría de sus huesos y le llevaría mucho tiempo recuperarse. Su reputación también sufrió algunos daños y definitivamente afectaría su carrera como héroe.
Para ser honesto, Mogami no quería llegar tan lejos, pero fue Izuku quien le apuntó con un ataque mortal y fue él quien dijo tonterías. Segunda batalla, Todoroki vs Yui. Tras una breve pausa para que Cementos arreglara el escenario, las peleas continuaron. Fue un enfrentamiento interesante, ya que a ninguno de los dos bandos le gustaba hablar, así que cuando aparecieron en el escenario, se miraron y no dijeron nada. La batalla comenzó después de que Midnight diera la señal de salida y Yui comenzó a correr de regreso para cortar la distancia. Todoroki aprendió de sus errores pasados, por lo que se lanzó hacia adelante con el hielo deslizándose bajo sus pies y persiguió a la chica silenciosa. La última vez, permitió que Reiko atacara desde lejos y eso lo irritó. Ahora, no quería darle la misma oportunidad a Yui, quien era aún más problemática con todas las rocas alrededor. Yui, por su parte, mientras corría, recogió decenas de rocas encogiéndolas. Y cuando Todoroki estuvo cerca, las disparó como balas y destruyó el hielo. Al ver que estaba volviendo a enfriarse, chasqueó la lengua con fastidio y usó fuego para acorralar a Yui. No duró mucho después de eso, y el chico mitad ganó. El duelo entre Ibara y Tokage fue menos emocionante. Aunque la habilidad de Tokage era versátil y complicada, Ibara podía controlar su cabello como si fuera una enredadera, por lo que, a pesar de dividirlo en muchos pedazos, Ibara superó fácilmente a Tokage. La batalla final de la segunda ronda fue emocionante. Bakugo era fuerte y su habilidad estaba rota. A pesar de toda la actitud de mierda, lo que nadie podía decir de este chico era que era vago. Era muy trabajador y odiaba perder, así que no era un oponente del que burlarse. Pero Momo era Momo. Bakugo sabía que Momo, al igual que su hermano, era problemática. Tenía muchos cinturones negros en varias artes marciales que la convertían en una oponente mortal. Además de eso, tenía Smolestodon que prácticamente le permitía crear cualquier cosa. Él la había visto pelear con Kendo, y sabía que acercarse a esta mujer era lo más estúpido que podía hacer, así que impulsándose al aire, Bakugo abrió la distancia pero solo fue temporal. Lamentablemente, las habilidades de Momo estaban más allá de eso. Ella también podía crear armas y bombas para atacar desde la distancia, por lo que Bakugo solo podía mantener su movilidad al máximo para esquivar cualquier cosa que esta molesta mujer pudiera lanzarle. La distancia de apertura es lógica, pero no suficiente. Sonrió Momo mientras creaba una bazooka y atacaba con ella. Las bombas comenzaron a explotar alrededor de Bakugo, quien las esquivó sin ningún problema. El problema era que la munición explotaba donde él estaba parado incluso cuando esquivaba. Eso hizo sonar algunas alarmas de peligro en su mente. ¿Por qué explotan en lugar de avanzar?, preguntó sin preguntar a nadie. Por supuesto, ese era el plan de Momo. Ella puso temporizadores para las bombas según la ubicación de Bakugo, de modo que explotaran a la distancia más cercana a él. Necesito terminar esto pronto. Quería usar su nuevo movimiento, pero tenía que gastar más sudor para ello. También podía usarlo una vez, y no quería desperdiciar esa oportunidad ya que era su único ataque a distancia. Pero como la competencia no les permitía usar Erogear, no podía almacenar su sudor para ese ataque. Y todavía estaba aprensivo cuando llegó el momento de acercarse a Momo. Momo, por otro lado, seguía atacando con la bazooka y no le molestaba que Bakugo las esquivara de izquierda a derecha. Tenía una pequeña sonrisa juguetona en sus labios. Pronto, se reveló la razón. Bakugo, que se impulsaba en el aire, comenzó a perder el control de su habilidad y avanzó hacia el escenario en estado de shock. ¿Por qué no puedo generar explosiones?, preguntó Bakugo con incredulidad en el segundo minuto de batalla. Para Momo tampoco fue fácil soportar el constante ataque a idiota, pero después de que terminó con su plan, todo fue fácil. Te roció un gas que te impide sudar y, como no puedes generar tu propio combustible, ya no puedes quemarlos. No te preocupes, es solo temporal. Momo sonrió con buen humor. Todas esas bombas que explotaron a tu alrededor llevaban este polvo que generé. ¿Cómo es eso posible?, preguntó Bakugo mientras intentaba generar sudor, pero no salía nada. Por favor, cálmate, Bakugo-san. Como no puedes sudar, tu cuerpo no puede liberar calor. Cuanto más te enfades, más te calentarás. Eso sería peligroso. Le advirtió Momo como si estuviera preocupada por el capullo. Mujer malvada, murmuró Bakugo aterrorizado. Era famoso por su mal carácter y ahora incluso eso le había sido arrebatado junto con su habilidad. ¿Acaso seguía siendo Bakugo? ¿Qué diría la gente?
Izuku se compadecería de él ahora que no podía enojarse. Si un Bakugo no podía jurar asesinatos cuando estaba enojado, ¿valdría la pena llamarlo Bakugo? Fin del vídeo. Eso es todo por el capítulo de hoy, espero que lo hayan disfrutado. Antes de irme, les quería agradecer por el apoyo que me han estado dando a través de los miembros del canal. Muchas gracias a los miembros del rango humilde. También a los miembros de rango humilde plus, los cuales son los siguientes en pantalla. ¿Cómo olvidarnos de los rango humilde premium? Leo 1218, The Shadow, Daniel, y Chutses 2.0. Son unos grandes bros. No podría faltar también a los máquinas de Tatoo 883, Toji Fusiguro Esgot, Eduardo José González, Nicolás 20, Manuel Navarro, Walter Swirtz, Gerloy Arimen, Sebastián Mendoza, Random Games, Amino Senpai, Roxwork, y Marcos Peña. Nuestros rangos presidenciales. Bienvenidos a la élite, bestias. Y por último pero no menos importante, muchísimas gracias por el apoyo. Santiago Álvarez, Rubén Pizano, Diego Ou, y José Peralta. Nuestros únicos e inigualables miembros del rango soviético, bienvenidos a bordo, camaradas. Y ahora quisiera darles las gracias a los miembros de Patreon. Rubén Pizano, Marco Antonio Fontes II, Humberto Ocampo, Jaime López, Luis Felipe de Mata, Julix Abel, Daniel Gómez Celaya, Rain Casutoru, David Santiago, Eduardo González, y Alexis Rodríguez. Espero que disfruten los beneficios de ser miembros del canal cada uno. Y antes de irme, no se olviden de dar like y suscribirse, nos vemos en el próximo vídeo, chao.